Considero un gran honor que hayáis pensado en mí para el pregón en este año 2010, año en el que precisamente suena con fuerza el nombre de Miguel. Estamos en el año, hemos celebrado hace poco el Día del Libro con Miguel de Cervantes y estamos en el año de Miguel Delibes también y de Miguel Hernández. Así que quién sabe si a lo mejor otro Miguel se anime también a... Bueno, después de esta pequeña broma, simplemente decirles que en este año de la Feria del Libro nos adentramos en otra década y estrenamos feria sin que haya un título que arrase, como saben ustedes que ha sucedido en otras ocasiones, sino que hay un abanico de nombres que indica, desde mi punto de vista, una saludable variedad de gustos lectores, y eso creo que es bueno. Libro y feria son dos palabras por las que tengo especial predilección. Me gustan los libros y me gustan las actividades al aire libre. Me confieso lectora y confieso también que me gusta salir a la calle. Y ambas cosas no son del todo incompatibles, porque un libro es un objeto tan manejable que permite ser llevado a cualquier parte por si surge la ocasión de abrirlo. Y nada mejor que una feria del libro para unir calle y libros. Cada año por esta fecha se nos brinda el motivo perfecto para salir de casa en primavera y acercarnos a un lugar donde los libros nuevos pueden tocarse y olerse. Los lectores conocemos bien el olor de las páginas que nos transporta súbitamente a los paraísos personales de papel por los que hemos transitado tantas veces y de los que nada ni nadie puede expulsarnos. A veces las lecturas se mezclan en el recuerdo con los lugares reales que han recorrido nuestros pasos. Me gusta pensar que abrir un libro se parece mucho a iniciar el recorrido de una ciudad. Llegué a Badajoz por primera vez una tarde de principios de septiembre de 1993, con 26 años recién cumplidos, para tomar posesión al día siguiente de mi plaza en el Instituto Castelar. Recuerdo con claridad aquella tarde porque los días de juventud en la memoria siempre son luminosos. Llegué a un piso de alquiler de la calle Saavedra Palmeiro con mis maletas y mis inseparables cajas de libros y cuadernos. Recuerdo que subí a dejar el equipaje en el piso y lo primero que hice fue asomarme a la ventana para contemplar aquella ciudad entonces desconocida. Todavía no se había construido el Corte Inglés y lo que se veía desde la ventana era un gran espacio abierto tras el que se adivinaban las calles y los edificios de un territorio que invitaba al descubrimiento. Aquella misma tarde, sin ni siquiera deshacer las maletas, me lancé a las calles y me dispuse a ir descifrando poco a poco los renglones de una geografía nueva para mí, a ir estrenando las aceras y las plazas, disfrutando de cada detalle, pasando de un rincón a otro, de una avenida a otra, siguiendo los letreros que además daban información puntual de la personalidad a la que estaba dedicada cada calle. Pocas sensaciones resultan tan placenteras y estimulantes como llegar por primera vez a un lugar y comenzar a explorarlo. Se parece, como les digo, al inicio de la lectura de un libro, porque al fin y al cabo cada lector no es más que un viajero y cada viajero es también a su manera un lector de espacios. Esa tarde inicié yo mi lectura de Badajoz, saboreando cada nombre. Las primeras líneas me llevaron de Saavedra Palmeiro a la avenida de Huelva y a una plaza de San Francisco distinta a la actual. Desde allí me dirigí al Parque de Castelar, que todavía conservaba los muros originales que le otorgaban aquel aire romántico tan fascinante, pero que tenían el inconveniente de mantener alejado al público. Me rodeé por la puerta de mi futuro instituto con curiosidad y me sorprendió el soberbio porte del edificio encuadrado en lo que luego descubrí que era el baluarte de San Vicente. Finalmente me dirigí siguiendo la muralla a Puerta Palma para detenerme en el Puente Viejo, que todavía se mantenía abierto al tráfico. Desde las barandillas contemplé por primera vez
los brazos abiertos del río Guadiana, que venía a recibirme en aquella tarde de finales de verano, en la que entendí el significado del verso de Claudio Rodríguez, que asegura que siempre la claridad viene del cielo. La sensación que tuve en ese primer paseo fue la de estar en un espacio lleno de luz, amplio y tranquilo, donde la mirada no encontraba obstáculos y podía perderse en la lejanía. Al fin y al cabo, yo procedía de un pueblo de calles estrechas, situado en un valle por el que discurría encajonado el río Jerte. Debo decir que esa sensación de amplitud y claridad me ha acompañado siempre en Badajoz, durante todos estos años, cuando me asomaba desde la Alcazaba en los días soleados o cuando me quedaba contemplando el manso discurrir del río desde las ventanas del Instituto Castelar. Gentes, lugares, libros. Esas son las riquezas que he atesorado en Badajoz durante mis 16 años aquí. Amigos con los que he compartido todo lo que trae cada día la costa del presente, los buenos momentos y también las dificultades. Compañeros de trabajo y alumnos del Instituto Castelar, del Centro de Adultos, de la Unidad de Programas Educativos, de la UNED, vecinos de la urbanización Guadiana en la calle Castillo de Feria, vecinos de Colón y de la plaza, donde tanto han jugado mis hijos, junto al colegio de primaria Luis de Morales, tan querido para toda mi familia y cuya verja tanto nos costó cerrar, porque sabíamos que cerrábamos un periodo importante de nuestras vidas. Amigos de la Asociación Santa Marina, del Ateneo y de la Biblioteca de Extremadura, amigas de la Asociación de Mujeres Progresistas, amigos a los que me ha unido el amor a la educación y a la actividad literaria, mis dos vocaciones. Lugares como el Paseo de Castelar, por el que me acercaba al trabajo cada día, Avenida de Colón, donde dejé mi casa y desde cuyo balcón me gustaba contemplar por la noche el brillo dorado, casi irreal, de las calles vacías. Paseo fluvial, ruta preferida de los fines de semana cuando había tiempo para el paseo tranquilo. Calles que suben a la Alcazaba, por las que me dirigía a la sede de la UNED, situada en los bajos de la Plaza Alta. Arcos de la Plaza Alta, cuyas heridas tantas veces acaricié y cuya rehabilitación tanto me alegró. Plaza Alta y Parque de Castelar, lugares recuperados para el disfrute de las noches de verano. Los lugares y los recuerdos y los libros se cruzan en el recuerdo. Recuperar mis años en Badajoz es recuperar también el sabor de la poesía que descubrí gracias a esta ciudad. Llega aquel primer paseo del que les hablaba por el Parque de Castelar, me sorprendió encontrar a orillas de un estanque la estatua de Carolina Coronado, cuya voz romántica y apasionada conocía. También me resultó familiar la maravillosa poesía de Yunque, de Luis Álvarez Lencero, seguramente por haberla leído sin tener conciencia de quién era el autor. Pero quizá el mayor descubrimiento fue el oliventino Manuel Pacheco. Desde los primeros encuentros con su obra, me resultó fácil sentirme a gusto entre unos versos tan ricos en temas y en estilos, en una obra que se dirigía a todas las edades del hombre, desde la infancia a la madurez, que hablaba de amor, de luchas existenciales, de compromiso social y también de inquietudes artísticas y culturales, componiendo un verdadero recorrido vital a través de una obra extensa y de calidad que invitaba a la exploración. Como los grandes autores, Pacheco se atrevía con todos los temas fundamentales y con todas las formas cultas y populares, tradicionales y actuales. Hablaba desde los presupuestos de la poesía social, pero también desde el culturalismo y desde la poesía del silencio. Sin embargo, el rasgo que más me sorprendió en su obra era la firme voluntad de comunicarse con el lector de forma directa y sin oscurecimientos innecesarios. Oyendo hablar a Pacheco en archivos sonoros, se percibe ese afán de claridad, de acercamiento al oyente desde distintos flancos. Tal vez el hecho de encontrarnos ante un poeta autodidacta influyera en este rasgo.
También yo escuché la voz de Manuel Pacheco en aquellos primeros años pacenses en los que fue madurando mi deseo de escribir al sol de influencias a veces muy dispares. Sentía que Pacheco me hablaba a través de sus versos dirigidos a los hermanos de la Rosa, que tenían un lucero en las entrañas, en la boca el sonido de un cuchillo y en la frente el secreto de las alas. Quería ser yo uno de sus arcángeles blancos de esperanza, con el alma quemada por el limpio metal de la palabra. Y es fácilmente reconocible la influencia directa de alguno de sus poemas sobre mis primeros intentos. Les voy a leer un poema de Pacheco y seguidamente les leeré un poema mío en el que creo que se percibe esta influencia, aunque salga perdiendo yo, por supuesto. Se introduce en mi sangre largo clavo de luz que me punza los ojos, me atraviesa la frente y baja como hilo de miel y vinagre hasta el hueco de vidrio de mi pecho. Me golpean sus húmedas imágenes como un río que sale de su cauce y lleva entre sus aguas marionetas de fango. Llega hasta mis huesos su vuelo de metal, su esquila de algodón, su rosario de pájaros. Es como un ave gris volando entre la niebla. Así describía Manuel Pacheco a la poesía, al deseo de escribir, y así intentaba yo también expresar la fuerza del lenguaje, utilizando los mismos esquemas métricos que el oliventino y buscando a tientas mi propia voz. Las palabras me aturden. Son como lentos buques que surcan sin descanso los mares de los siglos y van de puerto en puerto cargando su bodega de tesoros. Después llegan a mí, pobre mortal, con las horas contadas y eternas se me ofrecen. Yo las siento escalar mis altos muros y siento sus raíces en mis huesos y su savia correr venas adentro. Llegué a Badajoz el mismo año que murió Jesús Delgado Balondo, cuando la ciudad tenía aún abierta la herida de la pérdida. Busqué su poesía por los fondos bibliográficos de la Biblioteca Pública y encontré también parte de su obra en la biblioteca del Instituto Castelar. Al año siguiente apareció en Ediciones del Oeste su poemario póstumo de título impactante Huir. Es imposible volver a mirar Badajoz con los mismos ojos después de leer a Balondo y entender que el río besa los labios de la ciudad o que la torre de la Alcazaba es un dedo apuntando al cielo desde donde se puede ver un mar que se seca de pronto. Todas ellas imágenes de la poesía de Balondo. Fue su poesía la que puso palabras a la claridad que yo había sentido al llegar a la ciudad, describiéndola como un resplandor en la sangre. En aquellas primeras lecturas resultaba reconfortante acompañar al poeta por las calles, por la catedral, por el río, por el puente, escuchando respirar a los árboles en la luz de los pájaros. No es frecuente encontrar a un poeta que goce de la naturaleza y de los espacios urbanos por igual y que se ocupe de los pequeños asombros dentro de la ciudad a la vez que es capaz de ensimismarse en la contemplación del árbol solo, trémulo de emoción en medio del paisaje. Nunca, queridos amigos y amigas, amaneció Badajoz tan hermosa como en los versos del poeta en los que la silueta de la ciudad se va definiendo al alba. Años más tarde tuve la suerte de coincidir con Ángel Campos, poeta al que había descubierto ordenando las estanterías de la biblioteca de mi Instituto Castelar. Allí tuve yo por primera vez entre las manos La ciudad blanca, recorrido poético por Lisboa. Recuerdo el disfrute que supuso para mí acompañar a la cálida voz que me hablaba desde las páginas por las orillas de una realidad que se transformaba en creación artística, de modo que cada línea de la obra me devolvía al espacio real lisboeta en una especie de juego de espejos. De esta manera conseguía el poeta transportarme como privilegiada lectora a un espacio donde realidad y ficción me cogían de la mano.
Escuché la voz que me hablaba en la ciudad blanca antes de conocer la voz real de su autor, a quien conocí años más tarde. Recuerdo al poeta en el aula de poesía Enrique Díez Canedo de mis primeros años en Badajoz, cuando los encuentros con los escritores tenían lugar en los bajos de la biblioteca pública. El aula supuso un verdadero estímulo para alguien como yo, que por esa época daba los primeros pasos en la escritura creativa. Recuerdo también a Ángel mezclado entre sus alumnos del taller de creación de la Universidad Popular en la Ronda del Pilar. Yo acababa de obtener el premio Donais y él quiso acercar mi obra a algunos escritores de la ciudad que, como él y como yo, luchaban con las palabras. Le recuerdo en el salón de actos del Instituto Castelar, donde se acercó una mañana a hablar de poesía a nuestros alumnos. Le recuerdo en muchos lugares de Badajoz, donde intercambiamos libros e impresiones literarias. Y recuerdo cómo sintió esta ciudad quedarse sin la voz de uno de sus poetas más apreciados, cuyo empeño fue siempre acercar la poesía a todos y recuperar mediante el lenguaje aquello que irremediablemente perdemos, porque mientras podamos decir no habrá olvido, como el propio Ángel nos enseñó. Afortunadamente, el legado de estos autores encuentra continuidad en Badajoz. Como muestra, ahí están los amigos vinculados al Ateneo y los poetas que fueron de la Regenta y que ahora lo son del Café Victoria, o las personas que participan en los talleres de creación. Ahí sigue el aula de poesía Enrique Díez Canedo, acercando las voces nacionales y extremeñas a los aficionados. Resultan encomiables iniciativas como el vuelo de la palabra o los certámenes que convocan las diversas instituciones. Es importante unir esfuerzos. Todas las iniciativas son importantes y todas resultan necesarias para que nada se pierda. Ahora mismo, mientras me escuchan, algún chico o alguna chica estará aquí cerca intentando escribir y querrá compartir los resultados y querrá mejorar su trabajo. Por eso es fundamental mantener las actividades que fomentan la creatividad e inciden en la formación de todos aquellos que deciden escribir, porque estoy convencida de que las mejores obras están por llegar. Badajoz es un lugar que ha sabido inspirar a artistas diversos. Coincido con Delgado Balondo en la apreciación de que si las ciudades pudieran clasificarse por géneros literarios, Badajoz, a pesar de su aspecto militar, pertenecería al género lírico, debido a su posición de rincón que le imprime carácter. Empecé a cultivar mi afición poética en esta ciudad y en ella he escrito toda mi obra publicada hasta el momento. A lo largo de estos años, la visión lírica de los lugares pacenses late en todos mis libros. De Badajoz eran las hojas secas que pisaba en uno de mis primeros poemas, y sobre el Guadiana levantaron el vuelo los pájaros que describí en otro. El título Jardín cerrado me lo inspiró el Parque de Castelar, y del instituto cercano salían los jóvenes, ajenos a su luz insoportable, que me deslumbraban en el poema Adolescencia. De aquí son las plazas, los parques y los jardines por los que arrastré mi sed, y aquí se hallaba el puente que no quise cruzar. Si mi última obra lleva un dibujo de mi amigo Antonio Martín, que representa una vista de Badajoz desde la Alcazaba, es porque yo había disfrutado muchas veces de esa misma panorámica y porque entre las páginas del libro asomaba el Badajoz mío, más personal, disfrutado en la más estricta intimidad, que es como de verdad se disfruta de los lugares. Por mis versos cruzan las calles de Badajoz, se dibujan las plazas y se abren los portales. Desde mi casa de la avenida Colón contemplé muchas noches la luna y la calle desierta y mojada por la que vi correr en un poema a una mujer de hermosas piernas salpicadas de barro. Badajoz es la geografía real que yo, siguiendo la estela de los grandes poetas, intenté convertir en obra artística, acercando mi pequeña llama al sol de la tradición que aquí encontré. Me siento satisfecha de haber disfrutado y seguir disfrutando mucho de esta ciudad abierta, de todo lo que ofrece, de cada rincón donde a veces crecen flores ocultas entre hierba.
Aquí aprendí el valor de las raíces clavadas a la piedra que aguardan impertérritas la lluvia. Aquí jugó con mi pelo el viento en las esquinas y escuché trinar a los pájaros en la cárcel de sombra de los árboles. Fue aquí donde contemplé mis manos con las que luego formé palabras y donde escribí en los espacios en blanco de los libros y recorrí sin descanso otros versos en busca de la puerta angosta por la que se accedía al paraíso. Ahora que mi memoria rescata todos estos instantes, me asalta el temor de que, como le decía Kublai Khan a Marco Polo en Las ciudades invisibles, mi ciudad tampoco haya existido nunca. Por eso, para que la memoria no me traicione, procuro volver a los lugares y buscar a las gentes que les dieron sentido. Y en esta labor de recuperación, los libros ayudan. De vez en cuando también vuelvo a los textos que se cruzaron conmigo en los caminos de estos años en los que fui pasando de la juventud a la edad adulta y del piso de alquiler a la ilusión de la primera casa a la que fueron llegando mis hijos, nacidos en Badajoz, orgullosos pacenses para el resto de sus vidas, a rellenar los huecos de mis estanterías con volúmenes de colores vivos. De las estanterías del corazón he intentado recuperar esta tarde algunas voces queridas que sabrán defendernos del olvido.